el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 10 al 22. Conforme lo vayan encontrando, hermanos, les pido que se pongan de pie. Deuteronomio capítulo 10, versos del 10 al 22. Esta lectura, hermanos, la vamos a hacer todos juntos. Amén, hermanos. Iniciamos. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó, como no era su voluntad destruirlos. El Señor me dijo: ve y guía al pueblo en su camino, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa de los huérfanos y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele, aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es motivo de tu alabanza, Él es tu Dios, Él es el que hizo a favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar y le doy el lugar al pastor que nos trae el mensaje de esta mañana. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11 es el pasaje que corresponde para el día de hoy. Respecto al Apocalipsis, ¿qué han oído ustedes acerca del Apocalipsis? ¿A cuántos les da miedo leer este libro de la Biblia? Levanten su mano. A nadie. Qué bueno, ¿verdad? Yo cuando fui niño tenía una Biblia que no era mía, era de mi mamá. Me gustaba esa Biblia porque tenía la portada, desde la portada ya tenía ilustración. Y bueno, era una portada con relieves. No he vuelto a ver una Biblia como esa. No sé dónde la consiguió mi mamá, pero me gustaba y yo la leía. Pero sí leía Apocalipsis y me daba miedo. Me daba miedo leer acerca de la bestia, del dragón, que los cuernos y todo eso. Yo era un niño en ese tiempo, ¿verdad? Y no entendía, no sabía por qué se decía todo eso. El día de hoy, hermanos, yo sé, ustedes han escuchado probablemente, hay diferentes posturas y formas de interpretación respecto al libro de Apocalipsis, que el día de hoy no va a ser nuestro tema de estudio, ¿verdad? Para eso he pensado y considerado, si hay hermanos interesados en abrir tal vez un día durante la semana algún curso sobre Apocalipsis y ir viendo cada una de estas posturas para aquel que desee profundizar un poco más sobre el tema. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Para los lectores modernos, así como nosotros, que estamos viviendo ya en este siglo, para los lectores modernos de este Apocalipsis de Juan, es necesario aprender y saber qué es un Apocalipsis. Porque el día de hoy no existe este tal género literario en la actualidad.
los Apocalipsis se escribieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces yo les puedo decir el día de hoy, a manera de introducción, hermanos, que el Apocalipsis es un tipo de literatura de revelación que tiene un marco narrativo en el cual una revelación se comunica por medio de un ser de otro mundo a un ser humano, ¿sí? Si ustedes han leído el libro de Apocalipsis podrán irme siguiendo, ¿verdad? Y si no, yo les invito a que lo lean en casa, ¿verdad? Entonces, se da una revelación, esa revelación se comunica por medio de un ser de otro mundo a un ser humano, y esto manifiesta una realidad trascendente que es tanto temporal por cuanto contempla una salvación escatológica, una salvación que viene más adelante, ¿verdad? Pero también es espacial porque se trata de otro mundo que es sobrenatural. ¿Qué dijo? Bueno, en conclusión, hermanos, el mensaje central de la literatura apocalíptica que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, es que Dios dirige la historia. Este es el mensaje central. Dios dirige la historia. Y quiero recordar rápidamente, hermanos, con ustedes. Uno de mis profesores en el seminario, el doctor Ricardo Garrett, en uno de sus comentarios que él escribe, dice que el Apocalipsis es un libro cerrado, misterioso para muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no entienden sus cuadros fantásticos. Lejos de entender estos cuadros fantásticos, a algunos les inspiran miedo, que es lo que me sucedía a mí cuando era niño. Hoy ya no pasa eso, ¿verdad? Sin embargo, ¿saben qué? El Apocalipsis, hermanos, ofrece un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, un mensaje que es bueno y agradable para todos aquellos que entienden la verdad detrás de los símbolos, porque la mayor parte de lo que se escribe en el libro de Apocalipsis tiene que ver con símbolos. Y el primer paso para alcanzar este entendimiento es reconocer y entender que el libro de Apocalipsis está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Mucho de lo que dice Apocalipsis tiene que ver con el Antiguo Testamento, y si conocemos el Antiguo Testamento vamos a poder entender con mayor facilidad lo que dice el Apocalipsis. Pero algo muy marcado dentro de la literatura apocalíptica, hermanos, es el lenguaje simbólico, lo que yo les decía. Es triste, ¿verdad? O tal vez a veces se desconoce, pero mucha gente ha intentado interpretar el Apocalipsis o leer el Apocalipsis de forma literal, de tal manera que están esperando que en algún momento una bestia enorme emerja del mar, ¿verdad? Con sus cuernos y todo esto. Pero vamos a entender, hermanos, que el libro de Apocalipsis utiliza en su mayoría el lenguaje simbólico. Entonces, las descripciones de Apocalipsis no son literales, son figurativas. Tiene que ver con los animales, números, colores, objetos. Todo esto tiene un valor simbólico que ha sido bien elaborado. Desafortunadamente, todo esto que fue claro, que fue obvio, que fue fácil de entender para los lectores del primer siglo, para nosotros hoy puede ser oscuro y aún desconocido. Un ejemplo de la numeración utilizada, y quiero mencionarlo ahorita porque en este pasaje que hoy vamos a estudiar se menciona el número 10. ¿Qué tiene que ver el número 10 con todo esto? Bueno, toda la numeración que se menciona en el Apocalipsis, tiene un símbolo. El número 2, por ejemplo, cada vez que se menciona, significa el número del testimonio seguro, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento sabemos que un testimonio se daba por hecho o era verídico, confirmado, si era presentado por dos personas o tres en algún momento dado, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso. 3,5, este número siempre se refiere al tiempo, el tiempo de prueba del pueblo de Dios. El número 4 tiene que ver con el mundo en que habita el hombre, tal vez se base en los 4 puntos cardinales o los 4 vientos. El 6 tiene que ver con la maldad, el fracaso, y se basa en el número siguiente, 7. 6 es lo que busca imitar la obra perfecta de Dios, pero no lo logra porque nadie puede ser igual a Dios, ¿verdad? Así que el número 6 representa lo malo, la rebelión contra Dios, y es el intento de usurpar la autoridad de Dios, pero también representa el fracaso del mal. El número 7 es la perfección que resulta cuando Dios obra. No es una perfección abstracta, siempre es el resultado de la iniciativa personal de Dios y se basa en los 7 días de la creación. El número 10 significa lo completo de la dimensión humana.
tal vez se base en los 10 dedos que tiene cada ser humano, ¿verdad? De un ser humano completo. Tanto 10 como 7 representan plenitud, pero 10 pertenece a la dimensión humana, mientras 7 tiene que ver con la mirada en Dios. 12 es el pueblo de Dios, se basa en las 12 tribus de Israel, y probablemente este es el principio que Jesús mismo empleó cuando llamó a sus 12 discípulos, a 12 apóstoles, ¿verdad? Y también podemos ver que estos números se usan en combinaciones. 3 repeticiones de un mismo número representan el grado superlativo de la cualidad simbólica. Entonces, esto se usa para aumentar la intensidad de ese número que se está mencionando. Y en el hebreo este uso se basa en gran manera para formar el grado superlativo de un adjetivo. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Recordemos, hermanos, que cuando en la palabra de Dios se menciona que Dios es santo, se menciona 3 veces. Esto para denotar intensidad, para denotar que es lo más sublime, lo más profundo, santo, 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 ¿verdad? Entonces esto quiere decir que es santísimo, lo más santo que existe. De la misma manera, la numeración, el 6, 6, 6 tiene que ver con la quinta esencia de la maldad, del fracaso, que es en su más intenso lo peor, ¿verdad? El número 1000 es compuesto de 3 repeticiones de 10. Ya vimos que el número 10 tiene que ver con lo completo en la dimensión humana. Entonces el número 1000 es compuesto de 3 repeticiones de Dios y es símbolo de algo humano completo, como una multitud de seres humanos, que lo menciona el capítulo 5 en su versículo 11. Pero llegamos al número que mucha gente pregunta qué tiene que ver. Incluso por ahí hay una secta que va de casa en casa y dice que los 144,000, ¿se acuerdan de esto? Que lo menciona el Apocalipsis. 144,000 se forma por la multiplicación de 12 por 12, ¿verdad? Ya vimos que el 12 tiene que ver con el pueblo de Dios, se basa en las 12 tribus de Israel, la dimensión humana. Entonces el número 144,000 se forma por la multiplicación de 12 por 12, que es el pueblo de Dios, combinado por 1000, que es lo completo del hombre. Y entonces esto significa la gran multitud de Dios, que Dios redime y hace su pueblo. Aquí se incluye a toda tribu, lengua, nación, que es lo que dice la palabra, y no es un número literal como esta secta dice, ¿verdad? Que ya está en los 144,000 y el 144,001 pues ya no va a poder entrar, ¿verdad? Entonces no, esto es simbólico, es simbología. Y concluimos entonces, hermanos, que casi todos los números del Apocalipsis son números simbólicos sin ningún valor matemático. Ok. Con esta introducción quiero decirles, hermanos, que hoy vamos a continuar entonces con nuestro estudio sobre las cartas que escribió el apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. Hoy corresponde estudiar el mensaje a Esmirna. La semana pasada yo les decía, hermanos, recordemos que cada iglesia representa no solo realidades espirituales de la época, sino también diferentes condiciones en las cuales nos podemos encontrar el día de hoy como creyentes, pero también como iglesias. Es tiempo de reflexionar, de analizar, de pensar cómo estoy viendo yo, cómo estoy viviendo en la palabra de Dios. El mensaje a la segunda iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna. En esta ocasión, hermanos, yo he titulado este mensaje Fiel hasta la muerte. Hemos estado cantando acerca de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pero Dios también nos pide que nosotros seamos fieles. En una relación de pareja, hermanos, eso se espera, ¿verdad? No se espera nada más que el esposo sea fiel y la mujer no. ¿O sí? ¿Verdad que no? Se espera que la mujer y el varón, que los dos sean fieles. En nuestra relación con Dios es de la misma manera. Dios es fiel, pero también nos pide fidelidad a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, para entender esto, hermanos, vamos a leer, si ya encontraron en sus Biblias Apocalipsis 2, del 8 al 11, acompáñenme en esta lectura que son pocos versículos y vamos a leer juntos. Y antes de que se me empiecen a dormir, les voy a pedir que se pongan de pie para que así aguanten un poquito más, ¿verdad? Con todo esto de la numeración ya hasta sueño me dio, dijeron por ahí. No es cierto. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 2 del 8 al 11. Dice la palabra de Dios. Juntos, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza.
Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Oren conmigo, por favor. Bendito Dios, gracias por tu palabra escrita. Gracias por tu palabra que nos has dejado para poder obedecerla. Ayúdanos a entenderla, Padre Santo, pero sobre todo a aplicarla en nuestras vidas. Habla en nuestras vidas. Necesitamos y te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupa sus lugares, por favor. Fiel hasta la muerte. Ok, quiero compartirles un poquito acerca del trasfondo histórico, cultural y religioso de Esmirna en ese tiempo, en los tiempos en que se escribe el Apocalipsis. Esmirna era una ciudad próspera y fiel a Roma. Esmirna actualmente se le conoce con el nombre de Izmir y está ubicada en Turquía, lo que hoy se conoce como Turquía. Recordemos que Éfeso es un vecino de ese lugar de Asia Menor, están cerca a Esmirna, Éfeso, y es parte de Turquía el día de hoy. Era una de las ciudades más ricas y hermosas de Asia Menor en el primer siglo. También era una ciudad portuaria, estratégica, se ubicaba en la costa del mar Egeo, igual que Éfeso, y era un centro importante, comercial, económico. Contaba con un puerto natural que facilitaba el comercio con otras regiones del Imperio Romano. Se movía, hermanos, la economía en gran manera en ese lugar. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo era niño igual, les cuento muchas historias cuando yo era niño, ¿verdad? Yo vengo de Salina Cruz. Salina Cruz fue un puerto marítimo, comercial, pesquero, que tuvo gran abundancia en la pesca hace muchos años. Entonces había mucho movimiento de las personas y iba creciendo. Sin embargo, eso se acabó también allá. Entonces yo les comento esto porque algo parecido sucedía ahí en Esmirna. Era un centro comercial muy grande por todo esto de que tenía la costa muy cerca de ellos, contaba con ese puerto natural que facilitaba el comercio con otras regiones del Imperio Romano. Pero ¿qué tenía de especial Esmirna? Esmirna, hermanos, era una ciudad leal al Imperio Romano. Tanto fue así que Esmirna, o los de Esmirna, fue una de las primeras ciudades en construir un templo en honor al emperador romano Tiberio. Esto sucedió en el año 26 después de Cristo. Y en ese tiempo, Juan escribe el Apocalipsis, los cristianos están siendo perseguidos porque se instituyó la adoración al emperador y esto era obligatorio, lo que puso en peligro a los cristianos que solo adoraban a Cristo. Ese lugar se convierte en un centro cultural religioso porque la ciudad tenía dedicada templos a dioses paganos. Recuerden ustedes, hermanos, dentro de la mitología griega existe Zeus, Apolo, Afrodita, Cibeles, Diana, que estaba en Éfeso también. Todos estos falsos dioses, nosotros lo podemos leer en un libro de historia probablemente, ¿verdad? Pero en ese tiempo la gente creía que en realidad eran dioses que tenían poderes y les edificaban templos, les edificaban lugares de adoración. Pero Esmirna también era famosa por su gran anfiteatro y su vida intelectual. Había mucha gente estudiada ahí. ¿Qué sucedía con la iglesia de Esmirna? La iglesia de Esmirna y su persecución. Los cristianos en Esmirna sufrían una intensa persecución. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban la adoración al emperador. Esto a ellos los ponía en una situación, en una posición que eran considerados traidores y enemigos del Estado. Eran despreciados, eran excluidos socialmente. ¿Y saben qué consecuencia tenía esto? Que eran marginados.
ellos se iban haciendo cada vez más pobres económicamente porque eran marginados, la gente los miraba mal, los grandes comercios no los atendían y lejos de que esto fuera lo único, la mayoría de los cristianos fueron encarcelados, fueron torturados y asesinados por su fe. Esto es lo que estaba sucediendo en Esmirna cuando el apóstol Juan recibe esta revelación que el día de hoy está puesta como una carta a la iglesia en Esmirna, a los cristianos de ese lugar. Entonces, Esmirna es el nombre de esta ciudad y es la iglesia de Esmirna. Si nosotros en nuestra actualidad existiera una sola iglesia cristiana aquí en Jojo, se conocería como la iglesia de Jojo, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Entonces, en ese tiempo sí, había una iglesia cristiana en Esmirna y por eso es a la iglesia de Esmirna, no como el día de hoy que ya tenemos primera iglesia bautista de tal lugar, segunda iglesia no sé qué, pero bueno, así estaba en ese tiempo. Entonces, yo espero, hermanos, que más o menos ya nos vayamos ambientando, vayamos entrando en contexto de qué es lo que estaba pasando y poder entender un poquito mejor por qué es lo que Jesús le dice a Juan que escriba y que le dirija el mensaje a esta iglesia. El mensaje a Esmirna, fiel hasta la muerte, es el tema central que Jesús le pide a los creyentes en ese lugar. El mensaje a Esmirna, la iglesia rica. Dios, Jesús, le dice a ellos que son ricos. Entonces, por eso Esmirna es la iglesia rica. No sé si ustedes conocen alguna iglesia que se llame Esmirna en algún lugar. ¿Han escuchado? Sí, ¿verdad? ¿Qué otras iglesias conocen con nombres de ciudades? De las iglesias de Asia Menor que se mencionan en el Apocalipsis. Filadelfia es otra. ¿Conocen alguna iglesia de Éfeso? Pérgamo, Tiatira, Sardis, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Esmirna y Filadelfia son las únicas dos iglesias que no reciben ninguna reprensión de parte de Dios. Son las iglesias que estaban siendo fieles a Dios. Recordemos que son 7 iglesias a las cuales Juan escribe. De esas 7, 5 tenían, Dios les estaba haciendo alguna observación, crítica, reclamo, pero a Filadelfia y a Esmirna no. Ok, entonces, Esmirna fue una iglesia perseguida, pobre en bienes materiales, pero rica espiritualmente. Jesús los anima a permanecer fieles, acabamos de leer, aún en medio de la persecución y el sufrimiento. Hoy, hermanos, este mensaje sigue siendo relevante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque este mensaje que se dio a la iglesia de Esmirna sigue siendo vigente para ti y para mí. Dios nos llama a ser fieles hasta la muerte. ¿Estamos conscientes de esto, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Hay que tenerlo presente, hermanos. Dios sigue siendo fiel. Acabamos de cantar, ¿verdad? Cantos acerca de la fidelidad de Dios, que Dios sigue siendo fiel y que su fidelidad nos persigue siempre. Pero ahora, ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Respondemos con la misma fidelidad a Dios o nosotros hemos llegado a ser infieles? Es una pregunta que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debe de contestar. Fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor soberano. El versículo 8 de Apocalipsis comienza el Señor Jesús este mensaje y le dice a Juan, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Aquí está hablando del Señor Jesús. En este mensaje Jesús se está identificando como el primero y el último, como el que murió y volvió a vivir. Esto nos lo está diciendo. En el capítulo 1 también ya vimos referencia acerca de esto. Y en esta última descripción, probablemente, no podemos estar seguros, pero probablemente tiene que ver con una alusión a la historia de esta ciudad de Esmirna. ¿Saben por qué? Porque la ciudad fue destruida, la ciudad de Esmirna fue destruida en el año 600 antes de Cristo y se destruyó por completo. Pero para cuando Alejandro Magno
llegó al poder, Alejandro Magno la volvió a reconstruir, y esto sucedió en el 356 y 333 antes de Cristo. Él la fundó de nuevo y su sucesor Lisímaco la restauró. Así que en un sentido probablemente tiene que ver lo que Jesús está escribiendo ahí para ellos. Son identificados porque también Esmirna podría considerarse como una ciudad que murió pero volvió a vivir nuevamente. Fue destruida, pero la volvieron a reconstruir, volvió a ser restaurada y volvió a tener vida. Entonces, para la iglesia de Esmirna esto sí era algo relevante, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesús les dice, ¿verdad? Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Un gran consuelo para los creyentes, ¿saben por qué? Porque si su Señor venció la muerte, ellos también lo harían. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Muchas veces en este mundo, en esta sociedad, podemos enfrentar problemas, enfermedades, situaciones difíciles que nos hacen sentir mal, por las cuales podemos sufrir. Hay mucha gente perseguida en otros lugares. En nuestro mismo estado probablemente hemos escuchado acerca de nuestros hermanos creyentes que son expulsados de sus casas. La comunidad no los quiere, están sufriendo, están padeciendo. ¿Han llegado a negar a su Señor? Es triste, hermanos, ver en las noticias, en los noticieros, cómo las familias enteras con niños en brazos, niños pequeñitos que apenas pueden caminar, tienen que salir de sus comunidades antes de que los maten, antes de que los linchen, todo por seguir a Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Estamos en un lugar donde no estamos siendo perseguidos, donde nadie nos está hostigando por tener esta fe. Y sin embargo, para ti y para mí muchas veces se nos ha hecho muy fácil no serle fiel a Dios. Leemos la Biblia cuando queremos, oramos cuando nos acordamos de que tenemos una necesidad o petición, llegamos tarde a las reuniones, faltamos cuando queremos, no salimos a visitar, no compartimos la palabra. ¿Acaso esto será fidelidad a Dios, hermanos? ¿De qué manera podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios? Dios sigue siendo fiel, Él nunca va a cambiar, Él siempre va a seguir siendo fiel. No importa lo que tú estés enfrentando, nunca se va a comparar, o yo espero en Dios que no, ¿verdad? No conocemos el futuro, pero nunca se va a comparar, o probablemente no hemos padecido lo que los creyentes, los cristianos en Esmirna estaban sufriendo. ¿O alguien ha sido apedreado, hermanos, a causa de su fe? ¿Alguien ha sido encarcelado de los que estamos aquí a causa de predicar la palabra? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, si tú estás sufriendo alguna enfermedad, algún problema, alguna situación difícil, son cosas de la vida. Son cosas que nos ofrece este mundo caído en el cual vivimos. Pero aún con todo esto, hermanos, Dios espera que tú y yo seamos fieles, porque Jesús tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Y si confiamos en Jesús, tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que ese amén en verdad esté convencido y esté atesorado en nuestro corazón, y que no lo olvidemos, que lo tengamos presente, y no cuando lleguen las pruebas, aflicciones, de repente nos volvamos así como que, ay, creo que Dios ya se olvidó de mí, creo que a Dios ya no le importo, creo que su favorito de Dios es el pastor, que solo a él lo escucha. ¿Verdad que no? A todos nos escucha Dios, hermanos, a todos hay que buscarlo, hay que acercarnos a Él, hay que involucrarnos en esa relación. Es necesario. Si confiamos en Él, tenemos la seguridad de la vida eterna. Versículo 9, la realidad del sufrimiento. ¿Qué dice el versículo 9? Lee conmigo, por favor. Dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos,
pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Y aquí es, hermano, donde yo siempre he dicho, todo lo que tú estés viviendo, todo lo que tú estés enfrentando, Dios no es indiferente, Dios sabe, Dios conoce. Muchas veces yo quiero tomar justicia por mi propia mano porque estoy siendo objeto de burlas, porque estoy sintiendo que están agrediendo mis derechos a mi persona y estoy tan empeñado en que esa persona reciba su merecido que me olvido que Dios conoce todo. ¿Y saben qué, hermanos? Dios conoce todo. A Dios no se le pasa por alto nada, nada. Jesús estaba viendo todo lo que la iglesia estaba sufriendo, pero Dios no era indiferente. No era de que, pues Dios puede hacer que los de la iglesia de Esmirna los judíos dejen de burlarse de ellos, que ya no sufran más. Claro que sí, Dios puede hacer posible eso. Pero si Dios no realiza eso, hermanos, no es porque sea indiferente, sino es porque Él sabe, hermanos, que tú y yo necesitamos caminar cerca de Él, necesitamos buscarlo y que Él nunca nos va a dejar. Jesús no prometió una vida siguiéndole a Él sin problemas, sin dificultades. Lo que Él prometió es estar con nosotros en cada una de esas situaciones difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a padecer en este mundo, vamos a sufrir probablemente. No nos gusta, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Y por eso se inventó esa secta famosa que por ahí ustedes ya conocen, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a parar de sufrir mientras busquemos a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La cruz, hermanos, es un símbolo de sufrimiento. No es un símbolo de placer, de diversión, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, la realidad del sufrimiento está presente. Cuando yo era niño, recordaba que mi madre muchas veces dijo, somos ricos. Yo crecí en una familia numerosa, fuimos 9 hermanos, mi papá albañil, y pues sí hubo muchas carencias en casa. Sin embargo, mi madre siempre decía, somos ricos. Y yo llegaba a preguntarme, ¿cómo puede decir ella eso cuando de pronto pues hacen falta cosas en casa, ¿no? Yo no lo entendía. A lo que mi mamá se refería siempre fue a la vida espiritual, a la comunión con Dios, a esa relación con Dios que efectivamente aquí Jesús está confirmando y dice, yo conozco tus obras, sé cuánto has padecido, sé que eres pobre, no tienes bienes materiales, sin embargo eres rico. ¿Por qué era la iglesia rica, hermanos? Porque tenían una comunión intensa con Dios, con Jesús. Esto era lo más importante y debe ser lo más importante para ti y para mí. Independientemente de que no tengamos nada, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, eso debe ser algo, una convicción muy dentro de nosotros. Pero muchas veces yo me preocupo por estar bien, por estar mejor, y me olvido de tener esa comunión con Dios porque estoy más ocupado en lo externo que en el reino de Dios. Y Jesús nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, pues sí, pero la añadidura que yo quiero es ese cochecito viejito que yo tengo, ¿verdad? Yo quiero uno del año, y para eso pues me olvido de la iglesia mejor y me voy a buscar por otro lado. Bueno, estoy diciendo yo acerca de mi persona, pero ¿qué sucederá con cada uno de nosotros? Yo no estoy diciendo, hermanos, que sea malo el querer superarse, eso es bueno. Qué bueno, ¿verdad? De hecho, el fruto del trabajo da esfuerzo. Nuestro esfuerzo da fruto. Y eso está bien. Pero cuando mi prioridad es otra cosa diferente al reino de Dios,
¿estaré siendo fiel a Dios? Porque Dios ya no queda en primer lugar. Ahora puedo ser rico yo económicamente, materialmente, pero pobre espiritualmente. ¿Y de qué aprovecha todo esto? Aquella parábola que contó el Señor Jesús cuando dice, aquella persona que acumuló, llenó sus graneros, iba a construir otros más grandes para poner más y más de todo lo que él tenía, y Jesús le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y todo eso que acumulaste, ¿para quién será? La vida cristiana, hermanos, tiene valor eterno. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué estamos haciendo? Conozco tus obras. Dios conoce tus obras, sabe en lo que tú empleas tu tiempo. ¿Por qué de pronto dices, pastor, es que no tuve tiempo? Pastor, es que soy una persona muy ocupada. Qué bueno, gracias a Dios. Nadie debería estar de ocioso, ¿verdad? Todos deberíamos estar ocupados. Pero el hecho de estar ocupado no nos exime de tener una relación con Dios. El hecho de estar ocupados no nos exime de olvidarnos que somos cristianos y saber que el día domingo es el día del Señor, es el día en que damos testimonio como pueblo, como iglesia, como comunidad de fe, para que todos los demás sepan que aquí hay una iglesia que resplandece, que Dios ha puesto para hacer luz en este lugar. No lo debemos olvidar. Dios conoce tus obras, conozco tus obras y tus sufrimientos, tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. La iglesia en Esmirna, hermanos, fue esa iglesia pobre, perseguida, pero Jesús le añade, eres rico. La iglesia en Esmirna, hermanos, sufrió una intensa persecución por parte de los romanos, pero también por los judíos que eran hostiles. Ellos eran pobres materialmente porque muchos cristianos perdían sus trabajos, propiedades por causa de su fe. Es como lo que yo les digo, ¿verdad? Que sucede en algunas comunidades. Les quitan a nuestros hermanos sus casas y les dicen, si tú no cooperas para la fiesta patronal, entonces no eres bienvenido aquí. Y aunque sea su casa que le costó esfuerzo, les dicen, va para afuera. Nosotros hemos escuchado y cuántos nos hemos conmovido y hemos puesto delante de oración esa petición para que nuestros hermanos ya no sufran, o nada más nos conformamos con escuchar y qué bueno que no nos tocó a nosotros, ¿verdad? En esa ciudad de Esmirna, hermanos, vivió Policarpo. En el año 155 después de Cristo, Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan y también fue obispo, pastor de la iglesia en Esmirna. Policarpo es conocido dentro de la historia cristiana. Fue arrestado, condenado a la hoguera por negarse a decir César es Señor, y él murió en la hoguera proclamando Jesús es Señor. A Policarpo le dijeron las autoridades romanas, ¿sabes qué? Niega a Jesús y declara que César es el Señor, a lo que Policarpo respondió, por 86 años en mi vida he servido a Cristo y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo pues podría yo blasfemar en este momento contra mi Rey y Salvador? Al decir esto, Jesús es el Señor, le prendieron fuego a la hoguera y murió quemado. ¿Cuántos de nosotros podríamos soportar esto? ¿O estaríamos dispuestos? Dilo, además no pasa nada, ¿verdad? Tú sabes de que Jesús es el Señor, aunque digas de que... ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Aquí Juan está declarando que estos judíos, que tienen el nombre honrado que corresponde al pueblo de Dios, en realidad dice que son una sinagoga de Satanás. Y aquí yo me puse a pensar, hermanos, hay mucha gente aún el día de hoy, porque la Biblia dice esto, pero hay que entenderlo, ¿verdad? Hay mucha gente el día de hoy que defienden a capa y espada al pueblo de Israel. Ahorita es una guerra que tienen por allá en el Medio Oriente y todo. Muchos creen todavía, y tal vez esto es tema de otro mensaje, no, pero sí lo quiero mencionar por lo que dice aquí.
a los judíos, a este grupo de judíos, les dice aquí la palabra que son una sinagoga de Satanás, pero mucha gente cree, hasta el día de hoy, cristianos, aún pastores, dicen de que el pueblo de Israel en su conjunto, así en su totalidad, es el pueblo escogido de Dios. Eso sucedió en el pasado. El día de hoy hay un nuevo Israel que tiene que ver con aquellos que han proclamado y declarado públicamente que Jesús es su Señor y Salvador, y no es así con toda la gente que sea israelita hoy. Entonces no podemos hablar del Israel de forma geográfica, sino hablamos del pueblo de Israel como pueblo de Dios, donde la iglesia se adhiere, donde el pueblo de Dios ha sido renovado y no tiene que ver con situación geográfica. Tú y yo, aunque no somos israelitas, somos del pueblo de Dios, y hay un solo pueblo de Dios. El pueblo de Dios está conformado por gente de todas las naciones, incluyendo a los de Israel. Espero que me esté dando a entender, ¿verdad? Entonces no vayamos a caer en ese error como muchos en otro lugar que dicen, ay, es que oremos por Israel. Claro que debemos de orar por Israel, así como debemos de orar por los de Argentina, por los de Rusia, por los de cualquier otro país. Pero no todo judío es pueblo de Dios, ¿sí? Dice aquí, estos eran sinagoga de Satanás, no son seguidores de Dios, sino que promueven intereses de Satanás porque están buscando del Estado. Estos judíos, a los cuales la palabra les dice que son una sinagoga de Satanás, se aprovechaban de sus influencias, tal vez algunas relaciones que tenían con las autoridades romanas, y acusaban a los creyentes, a los hermanos de la iglesia de Esmirna, de ser traidores al emperador. Entonces es un error utilizar este versículo, ¿verdad? También para decir que todos los judíos son seguidores de Satanás. Yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Ahí está hablando de un grupo de personas, como lo ha existido y seguirá existiendo hasta el día de hoy, seguramente, ¿verdad? Pero la aplicación a nosotros, hermanos, es que donde quiera que apliquemos presión o violencia a otros por sus creencias, podríamos estar sirviendo a Satanás. La verdad de Dios se difunde por la persuasión del Espíritu Santo y del amor, no por la imposición o la fuerza, como se supone que evangelizaron al pueblo de México, ¿verdad? ¿Cómo se impuso la religión aquí en México en sus inicios? A base de fuerza, de imposición, de muerte, de saqueo. Y esto no es un obrar del Espíritu Santo, ¿verdad? Así de que nosotros predicamos la palabra, pero no presionamos, no imponemos. ¿O sí? ¿Alguno de los que está aquí fue amenazado para convertirse al cristianismo? Si a nosotros no nos hicieron eso, nosotros tampoco deberíamos hacer esto, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar. Sin embargo, eres rico, le dice, ¿verdad? Aunque no tenían riquezas terrenales, eran ricos en fe, en perseverancia, en esperanza. En este mensaje a Esmirna, en este versículo 9 que estamos leyendo, Jesús pasa directamente del elogio a la exhortación en el versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Pongan atención, hermanos. No sé, ¿qué pensarían ustedes si te dicen, a ver, estás padeciendo una enfermedad, pero no tengas miedo, todavía viene lo más difícil, se va a incrementar tu dolor, va a ser más terrible, pero no tengas miedo. Se trata de que me des ánimo, no de que me digas que me va a ir peor. Algo así les está diciendo. Pongan atención, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. O sea, ya estás padeciendo, pero viene más todavía. Nadie de nosotros quiere el sufrimiento. Yo quiero que mi dolor de rodillas desaparezca ya por completo. Y si Dios me dice, ¿sabes qué? No tengas miedo porque vas a seguir padeciendo eso por tanto tiempo. Oye, yo esperaría que eso no sucediera, ¿verdad? Pero estoy hablando de algo insignificante. Aquí está hablando de la vida de los creyentes. Iban a seguir sufriendo persecución, los iban a meter a la cárcel. Meterlos a la cárcel implicaba en ese tiempo también que de pronto al emperador se le ocurriera, sácame a 10, 15 de los que están en la cárcel y mándalos al circo romano. ¿Se acuerdan de esto? Cómo los creyentes en ese tiempo, abrazados, tomados de la mano,
Juntos se elevaban plegarias y canciones delante de Dios mientras los leones los devoraban. Fiel hasta la muerte. ¿Tiene que ver algo esto con nosotros, hermanos? Entonces, Jesús está diciéndole a la iglesia de Esmirna: sufres persecución, vas a sentirte débil. Pero ¿saben qué, hermanos? Estos tiempos difíciles, y para todos, los tiempos difíciles nos hace que podamos depender más de Dios. Mucha gente a la cual le va bien y la vida les sonríe porque tienen un buen empleo, porque tienen bienes materiales, hay salud. ¿Qué sucede? La mayoría se olvida de Dios. La mayoría se olvida de Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega la enfermedad? Cuando de pronto llega, perdí el empleo, de pronto llega una situación difícil, algún conflicto, alguna situación, regresan a Dios. Mucha gente desfila en las iglesias, en los templos, y probablemente no todos los que están aquí ahorita estuvieron antes, pero no todos los que estaban antes están aquí ahorita. No sé si me estoy dando a entender. ¿Dónde están? Algunos están en su casa ahorita despertando probablemente, ¿verdad? Algunos están en otro lugar y no necesariamente en otra iglesia. Es triste. Sin embargo, Dios permite los momentos de sufrimiento para que tú y yo podamos reaccionar. Sirve para purificarnos de manera que Dios nos llama al arrepentimiento. Uno de los propósitos del libro de Apocalipsis, hermanos, es explicar por qué Dios permite que la iglesia sea perseguida. En los mensajes a Esmirna y Filadelfia vamos a descubrir, hermanos, cuál es ese valor de la persecución. La riqueza verdadera no es material, sino espiritual. Hoy comprendo que mi mamá tenía razón cada vez que nos decía: somos ricos. Muchas veces nos encontramos afanados en lograr sueños, metas. Nos hemos olvidado que Jesús nos dijo que hagamos tesoros en los cielos. ¿Qué clase de tesoro has hecho en el cielo? ¿Tenemos alguna cuenta en el cielo, hermanos? ¿Cómo será hacer tesoros en el cielo? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, yo creo que no nos va a preguntar, ¿verdad? Necesariamente, a ver, qué exitoso fuiste en la tierra. Gracias a Dios por todo lo que lograste. Lograste ser el más rico, el más grande de tu pueblo. Tenías una casa muy bonita, felicidades. ¿Qué nos preguntará Dios? Te mandé a ser discípulos. ¿Dónde están tus discípulos? ¿No creen que esta sería una pregunta obligada? ¿Dónde están tus discípulos? Va para todos. Porque todos hemos recibido un llamado. La riqueza verdadera no es material, esto es tesoros en los cielos. ¿Estamos buscando más las cosas de este mundo o las riquezas eternas, hermanos? Es individual. Ok, la advertencia del sufrimiento futuro, el versículo 10, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? No tengas miedo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Sufrirán persecución durante 10 días. No temas en nada lo que vas a padecer. Jesús no les promete que el sufrimiento va a terminar, ¿verdad que no dice eso? Todos esperaríamos eso, ¿verdad? Para de sufrir. Y desde ahí dirían, no, es que desde ahí se fundó esa iglesia. No, Jesús nunca ha dicho para de sufrir.
Jesús no les promete que el sufrimiento va a terminar, sino que serán probados aún más. ¿Por qué? Porque el diablo va a echar a algunos en la cárcel para probar su fe. Sin embargo, Jesús les dice: sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de la vida. Y Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna que viene un sufrimiento durante 10 días. ¿Se acuerdan del simbolismo del número 10 que les acabo de decir? El número 10, hermanos, representa la plenitud humana. La persecución se va a intensificar, va a incluir encarcelamiento para algunos, instigado por el diablo, va a durar 10 días y de acuerdo al simbolismo apocalíptico, 10 representa lo completo del hombre. Los hombres incrédulos van a hacer todo lo posible por destruir a los creyentes. Sin embargo, el poder del mal es limitado por Dios y no va a durar más que esos días. La cifra no sirve para que los creyentes calculen, ¿verdad?, cuándo vendrá el rescate, cuándo vendrá la salvación. Más bien simboliza que lo peor que los hombres pueden hacer es poco con la autoridad, el poder y el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por todos los medios nos van a atacar, hermanos. No sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Pero hace 2-3 años todavía que esta ideología que se está promoviendo, antibíblica, anticristiana, que ninguno de nosotros debería ni siquiera considerar en que sea algo bueno, lo que hoy se promueve, que cada quien puede decidir de qué género quiere ser. Ahorita ya no dicen sexo, ¿verdad? Ahorita dicen género, porque hay más de 120. Todo esto es antibíblico, hermanos. Y es un ataque directo en contra del cristianismo. Ahora el ser humano quiere ser Dios. No estoy de acuerdo como Dios me creó, entonces yo puedo modificarme a como yo quiera. El ser humano quiere ser Dios, quiere tomar el lugar de Dios. Entonces, vienen los ataques a la iglesia, al cristianismo, y por un momento yo pensé: ¿qué más sigue? ¿Qué va a suceder? ¿Nos van a cerrar los templos? Hubo en el sexenio del presidente Barack Obama allá en los Estados Unidos, llegó un momento en que ya les estaban pidiendo los sermones escritos a los pastores cristianos para que vieran o el Estado revisara qué es lo que iban a predicar el día domingo, y tenían que predicar cosas que se apegaran a lo que ellos promovían, no a lo que la Biblia dice. ¿Qué más sigue? Me preguntaba yo, ¿verdad? Pero ahorita parece que está dando nuevamente otro giro y solo Dios sabe qué va a pasar. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es estar preparados por si algo peor viene, porque aquí en México no ha cambiado nada y aquí en México se sigue promoviendo ese tipo de ideologías, ese tipo de ideas contrarias a la palabra de Dios. Y a los cristianos nos tachan de ser incitadores del odio, nos tachan de ser, ¿qué más? Retrógradas, ignorantes, religiosos y muchas cosas feas que nos dicen, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario. Tú le dices la verdad a alguien porque quieres salvarla, no porque quieres que le vaya mal. Qué triste, ¿verdad?, lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces, el símbolo es que lo peor que los hombres pueden hacer es poco en comparación con la autoridad, el poder y el amor de Dios. Dios permite esta persecución para ponerlos a prueba. Hermanos, todas las dificultades de la vida son oportunidades para confiar en Dios y aprender a perseverar en su poder. ¿Cuántos dicen amén? A ver, nada más el hermano Luis Miguel está despierto, ¿eh? Los demás como que... Ok. Hermanos, es natural sentir temor ante un tipo de declaraciones como esta. ¿Cómo no, verdad? A mí me dicen: ¿sabes qué, Raúl? Prepárate porque lo peor viene todavía. Wow, no quiero ni imaginarme esto. No saldría de mi casa, yo creo. La profecía aquí sirve para que la iglesia de Esmirna y nosotros los lectores nos preparemos buscando a Dios en momentos de crisis. Ser fiel hasta la muerte, hermanos, significa, ayúdenme a leer por favor, permanecer firmes sin negar a Cristo, aunque el costo sea alto. Ser fiel hasta la muerte significa confiar en Dios, aunque parece que todo se pierde. Estar dispuestos a dar nuestra vida por amor a Cristo, si es necesario.
¿Cuántos quieren ser fieles hasta la muerte? Vean de qué están comprometiendo, ¿eh? ¿Qué quiere decir te daré la corona de la vida? Esta es la promesa de vida eterna para aquellos que perseveran hasta el final. Para vivir hay que morir. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermanos? A ver, todos, ¿verdad? Para vivir hay que morir. Todos queremos ir al cielo, pero ¿saben qué? Nadie quiere morirse hoy, ¿verdad? Pero si vamos a estar en un mejor lugar, sí, para vivir hay que morir. Un día va a llegar nuestro fin aquí en este mundo, en esta tierra, y vamos a llegar a un mejor lugar. Esto es lo que dice Dios, esto es nuestra esperanza. Pero no queremos, ¿verdad? Para vivir hay que morir. Esta seguridad ha sido el secreto de la victoria de muchos mártires a través de la vida cristiana. Aquellos que fueron devorados por los leones, aquellos que fueron aserrados, aquellos que fueron quemados en la hoguera, hermanos, sabían que si en ese momento ellos morían, a los 10, 15 minutos ellos ya estaban gozando en la presencia de su Dios. Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿No quisieran estar en la presencia de Dios, hermanos? Sé fiel hasta la muerte. Es lo que Jesús nos llama. Jesús llama a la vida una corona. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos sufren persecución en diferentes partes del mundo. Estamos conscientes de esto. Hay un portal en internet que se llama Puertas Abiertas. Si alguien no lo conoce, no lo ha visitado, yo le invito a que se den una vuelta por ahí. Dejen de ver tantos memes probablemente en las redes sociales. Busquemos esa información y oremos por la iglesia perseguida. Mucha gente está sufriendo, hermanos. En nuestro propio estado a veces no nos enteramos y sin embargo tenemos que estar intercediendo unos por otros, por la iglesia de Cristo, por el sufrimiento que ellos están padeciendo. La promesa del vencedor se aplica para todo aquel que vence. Versículo 11 dice, lean conmigo por favor, abran sus Biblias, si ya las cerraron, ábranlas nuevamente, y este es el último versículo de este pasaje. Dice la palabra: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. La promesa del vencedor. Como en el primer mensaje a la iglesia en Éfeso, también se le dijo lo mismo: el que tenga oídos para oír, que oiga. El refrán de este versículo 11 recuerda al lector, al auditor, que este mensaje tiene aplicación para todos. No por el hecho de que alguien no lo crea allá afuera, va a dejar de ser verdad. Es para todos. La promesa al que salga vencedor es la misma que se hizo en el versículo 7 del capítulo 2, la promesa de la vida verdadera, pero aquí se presenta con una figura distinta, ¿verdad? El Señor ya indicó a la iglesia de Esmirna que la fe puede producir muerte en este mundo, pero promete que el creyente, quien es vencedor, por su fidelidad, aún en el momento de la muerte, no va a sufrir la muerte segunda. Todos vamos a morir la muerte primera, ¿verdad? Que es la separación del alma, del cuerpo, del espíritu, del cuerpo. Es el fin de la vida terrenal y esa es la primera muerte. Nadie se va a escapar de eso. A unos nos va a tocar antes que a otros después que a algunos. No lo sé, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero la segunda muerte es la separación de Dios, que será el destino eterno de los que rechazan la invitación a arrepentirse y entrar a una relación con Él. Ahí sí podemos escapar. Ahí sí podemos escapar a la muerte segunda. Aplicación. El sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. ¿Alguien está sufriendo el día de hoy? ¿Qué clase de sufrimiento estás teniendo? ¿Se compara a lo que sufrían los creyentes en Esmirna? Yo creo que no, ¿verdad? No vale la pena que te victimices y que digas: ay, cómo sufro, ay, Dios se olvidó de mí. Dijeran los chavos, nada que ver, ¿verdad? Hermanos, pongamos nuestra esperanza, porque el sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Debemos enfocarnos en lo eterno, no en lo pasajero. La fidelidad a Cristo puede traer sufrimiento,
Pues sí, en la preparatoria se burlaban de mí porque yo era cristiano. ¿Y qué? Aquí sigo. Llevaron una vez a un grupo de personas de una secta de los gnósticos para hablar acerca de esto de la muerte segunda, y dieron su postura y todo, y yo al final, ¿saben qué? La Biblia dice esto sobre la muerte. Y así como que, ¿y tú cómo sabes? Pues la Biblia lo dice. Y tenía un Nuevo Testamento de esos azulitos que regalan en las escuelas, y se los enseñé, y todo el mundo me aplaudió en ese momento. No sé si estuvo bien o estuvo mal, pero pues, hermanos, la fidelidad a Cristo puede traer sufrimiento, pero la recompensa es eterna. La riqueza espiritual es más valiosa que la prosperidad material. Jesús nos da esperanza y fortaleza en medio de la persecución. ¿Y por qué no la siento? ¿Has sentido tú en algún momento que Dios te ha abandonado? ¿Alguien ha sentido eso, hermanos? Pues probablemente digamos que no, pero a veces mi actitud, mis hábitos dicen todo lo contrario. Jesús prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Sabemos esa promesa de parte de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué de pronto hay alguien que se siente solo, siente que Dios lo ha dejado? Lo más seguro es porque no está cumpliendo aquello que Jesús dijo que deberíamos hacer. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado a ustedes. Y les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa de Dios. Pero antes hay un mandamiento de parte de Dios. Y para sentir la presencia de Dios todos los días y hasta el fin del mundo, es necesario que yo cumpla con la misión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú en algún momento has sentido que Dios te ha dejado, te ha abandonado y no has sentido la presencia de Dios, pregúntate si estás cumpliendo con la misión de Dios. Porque lo más seguro es que tú te sientes solo, triste y desamparado, porque tú estás cumpliendo con aquello que Dios ha mandado, ha ordenado, y por eso llegan ese tipo de pensamientos a tu vida. Jesús nos da esperanza y fortaleza en medio de la persecución. Para terminar, hermanos, la iglesia de Esmirna es un ejemplo de fe, perseverancia, fidelidad en medio del sufrimiento. Aunque enfrentaron pobreza, oposición y muerte, Jesús los alentó a permanecer fieles hasta el final. Preguntas de reflexión para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Pues si ni siquiera estoy dispuesto a levantarme más temprano, ¿verdad? ¿Valoramos más nuestra fe que nuestra comodidad? ¿Seríamos capaces de mantenernos fieles a Cristo si enfrentamos persecución? ¿Seremos fieles hasta la muerte, hermanos? Invito, hermanos, es el momento de comprometernos con Dios sin temor, confiando en que Él es fiel y Él nos va a dar la recompensa. Al que venciere, yo le daré la corona de la vida eterna. Ponte de pie, oremos a Dios, comprometámonos con Dios y renovemos ese compromiso con Dios, porque tú y yo lo necesitamos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por darnos aquello que en algún momento dado ya nos habías dicho. Ayúdanos a entender tu palabra, pero también a obedecerla y a ponerla por obra, en práctica, y poder tener esa convicción de que necesitamos, que yo necesito, tu pueblo necesita, cada hijo tuyo aquí en este lugar necesita ser fiel hasta la muerte, porque tú has prometido darnos una corona a todo aquel que salga vencedor. Gracias por hablar una vez más a nuestras vidas. Gracias por decirnos, Padre Santo, lo que debemos hacer. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu continúe moviéndose en el corazón, en la mente y en la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Ocupe sus lugares y vamos a continuar con nuestro servicio.